Llego a México hace unos días después de haber estado prácticamente en 3 periodos en los últimos 3 meses y medio, un total de 2 meses en la frontera entre Polonia y Ucrania, liderando una misión humanitaria médica que el Hospital Hadassah de Jerusalén y nosotros como la organización internacional montamos para atender a refugiados que salieron por millones escapando de Ucrania en esta guerra. Y a veces digo, ¿cómo se explica, o cómo puedo comunicar, cómo puedo compartir la dimensión de una tragedia que todavía, a pesar de haberla visto con mis propios ojos, no tengo yo mismo cómo procesarla? Si el otro día, cada tragedia humana es una tragedia terrible. Pero ¿qué pasa cuando uno ve frente a sus ojos miles de personas que llevan con ellos una tragedia terrible? Miles de niños, una generación entera de niños, que las únicas imágenes que puedo reproducir que se acercan a eso es las que decía Fuller. Son unas imágenes que tengo en blanco y negro de hace 70 años atrás, imágenes que recordamos nosotros todos los años. Y para poder comunicar, digo, tengo que ir a lo más básico. Y por eso es que traje un carrión. Porque imagínense ustedes mismos, porque para que sepan, la tragedia humana que vemos en Ucrania, comparada con otras tragedias de gente muy pobre que tuvo que escapar de otros lugares del mundo, en otras guerras, en otros conflictos, que también los ha habido. No es el único, pero es el único en la dimensión, el volumen que solo se vio hace 70 años en Europa. Y cuando pienso en cómo comunicar, en cómo decirles qué es este momento, digo, hay que entender que entra en un carrión, que entra en una maleta de este tamaño. Imagínense que les toca a ustedes tener que decidir que la casa en la que ustedes viven, en el penthouse que ustedes viven, en el edificio que ustedes viven, bombardean permanentemente y lo único que se van a poder llevar en el camino es lo que puedan poner en un carrión. Y los hijos que tienen, que se agarran el carrión que tiene el Spider-Man o la Barbie dibujada, porque es todo lo que van a poder llevar en un camino en el que parte del camino van a tener que caminarlo como si fuera un éxodo. Eso es la vida que llevaron. Yo podría explicar muchas otras cosas, pero esto es lo más básico que hay que entender. La tragedia humana que estamos viendo en este momento, y que me tocó ver, sentir, tocar de forma directa, tiene una proporción que uno no tiene cómo entenderla. 17 millones de personas perdieron su casa, sus ciudades, su vida, su lifestyle, su livelihood, su profesión, su negocio, su trabajo. Dejaron sus maridos, sus padres atrás en el camino. 17 millones en un país de 45. Imagínense que eso pase en 2 meses en México a 40 millones de personas. Eso es para entender. En Estados Unidos sería 120 millones de personas, 140. Estamos hablando de uno de los desplazamientos humanos más grandes de la historia, en un periodo tan corto. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, en los primeros 3 meses, se vio un desplazamiento de 17 millones de personas, perdiendo la vida que tenían. Y como dije ya muchas de las veces que me han escuchado también aquí en México y en todos los lugares que he podido compartir, en los pocos días y semanas que salí de Polonia en los últimos 3 meses y medio, esta no es una historia que yo la leí en los diarios. No es un análisis que hago porque elegí qué diarios leer, que sí lo hice también. Porque, como todo, la campaña propagandística es muy grande, la cantidad de información falsa que hay, uno tiene que elegir cuál es la fuente que uno cree que es creíble. Pero mi fuente, y Fuller me adelantó parte de por qué mi conexión con este conflicto y esta tragedia colectiva, humana,
de proporciones extraordinarias. Para mí es muy personal, porque mi esposa no solamente es de Ucrania, sino que su familia estuvo, y parte sigue estando dentro de Ucrania, en lugares bombardeados, en lugares atacados en el norte de Ucrania. Tengo amigos que lo conocen muy bien aquí en esta noche, que están también aquí. Y la información a la que tuve acceso y la que tengo acceso permanentemente es lo que está realmente pasando adentro de Ucrania. Y lo que está pasando adentro de Ucrania es un exterminio sistemático de una nación, de una población, de mujeres, de niños, de familias, que se quedaron sin nada. Y comparto lo personal para que entienda dónde vengo, no porque la historia personal es lo que importa. En la primera semana de la guerra, el primer día, me agarró en México. Aquí está mis queridos amigos Isaac, Miri y Sonana. Mi última comida antes de salir para el aeropuerto, el viernes, que ya había empezado los primeros ataques, fue aquí en México. La noche que empezaron los ataques, yo lo vi por televisión, un hotel aquí, en el Hotel Santa Fe. Y cuando vi lo que ya había empezado, que como Fury también lo compartió, ya lo veíamos venir, sabíamos que iba a pasar. Hice 2 llamados por teléfono. Inmediatamente, en los primeros CNN Breaking News. Atacaron Kiev, están bombardeando Ucrania. Primero llamé a mi esposa que estaba en Tel Aviv y le dije, lo primero que le dije es, hay que sacar a la familia, hay que empezar a evacuar a todos. Porque todavía no estaban atacando donde ellos vivían. Hay que sacar a todo el mundo. Y ya lo empezamos a organizar. Bueno, en una semana, en la primera semana, logramos hacer un rescate de esos de películas históricos, que no es una historia extraordinaria, es la de miles y miles de familias, decenas de miles de familias que pudieron salir al principio de esa forma. Tenían familia con recursos afuera que podía organizar un rescate esquivando bombardeos, controlando. Mi esposa por control remoto con el teléfono, según el GPS y la información que recibía de contactos dentro de Ucrania, en ese momento donde estaban cayendo las bombas, para que el carro en el que estaban llevando a mi cuñada con mis sobrinas pequeñas se desviara del camino para no ser bombardeados como les pasó a otros, convoys enteros de familias, mujeres con hijos bombardeados en las bombas, cuando el ejército ruso sabía que esos convoys estaban saliendo, y para crear pánico y evitar que se escaparan. Y el segundo llamado que hice fue al director del Hospital Hadassah en Jerusalén, el profesor Yoram Weiss, que aparte de director del hospital es un amigo muy cercano, donde lo llamé y le dije, lo que viene es terrible, no va a terminar en 2 días, y vamos a estar viendo un flujo de heridos y de gente saliendo de Ucrania en números increíbles. Digo, y nosotros como Hadassah tenemos que pensar y decidir rápido qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar en esta situación. Y como yo digo, ¿no? Esta maleta representa la tragedia, ¿no? Pero también la solución está a veces adentro de la misma tragedia. Entonces traje esto como para mostrar, lo ven ahí, puesto ahí, y esto es un símbolo en realidad, que lo han vestido 150 médicos y enfermeros que han estado en los últimos, dice Hadassah para los que lo ven de lejos, Hadassah Medical Humanitarian Mission. Esto lo he vestido yo mientras estuve en Polonia durante 2 meses todo el tiempo. Lo van a ver en las fotos que vamos a ir compartiendo de lo que hemos hecho. Y las primeras imágenes, puedes pasar esta Ceci, puedes pasar a la próxima foto. Y la primera imagen, cuando llegué a la frontera, es esta imagen que ustedes pueden ver ahí. No sé si todos lo pueden ver. Que es una imagen segundo. Una imagen que en ese momento es muy terrible.
Nosotros buscamos durante 48 horas entender dónde podíamos ayudar, dónde podíamos realmente hacer una diferencia. Llegamos primero con médicos de trauma. Tenemos aquí gente que trabajó en trauma, médicos mexicanos. Aquí está Gabriel y Jorge que estuvieron ahí haciendo su especialización, y ahora está en México, conocen muy bien el tema. Y trajimos a médicos de trauma pensando que lo que íbamos a tener que hacer era atender a heridos graves que iban a salir de Ucrania hacia Polonia para ser atendidos. Nunca llegaron a salir, ni siquiera hoy, porque las distancias son muy largas. Y los heridos graves, que no son heridos graves soldados solamente, la mayoría son civiles que bombardearon edificios enteros, que necesitan la atención en los hospitales que hacen el trabajo lo mejor que pueden dentro de Ucrania. Y nos dimos cuenta que nosotros podíamos ayudar era en la frontera del lado de Polonia, porque millones de refugiados hay, miles. Al principio salían 25.000, 30.000 refugiados por día. La mayoría cruzando por un solo cruce, que era el cruce de Medica, y llegamos finalmente al lugar que es un centro de atención a refugiados transitorio, donde los refugiados llegan. Esto en los primeros días era 4.000, 5.000 refugiados que tenían que dormir en catres. Y quiero que entiendan, la gente que está ahí son profesores de universidad, médicos, dueños de negocios. No es gente que no tenía nada, es gente que perdió lo que tenía y que por eso está durmiendo en un catre y por eso está haciendo fila para que le den de comer comida gratis, porque lo que tenían lo perdieron de un día para el otro. Y otra vez digo, cuando vi esta imagen, que fue la primera imagen, si puedes pasarse a la próxima, cuando vi estas imágenes de la gente, la próxima también, estamos viendo gente, ahí, quédate ahí un minuto, estamos viendo gente, mira, estos eran los primeros días, gente durmiendo uno al lado del otro, COVID, ahí estaba, el primer caso que tuvimos que atender fue, alguien llegó a la clínica que montamos en este centro comercial, que se vaciaron todos los negocios, se vació lo que era el hipermercado, lo que sería un enorme, y se armó este espacio con 800 catres para que la gente pudiera dormir, y otros negocios para otros que pudieran dormir ahí, y nosotros tomamos uno de los negocios y lo convertimos en una clínica, con 8 camas que fuimos improvisando para armarlo, con lo que pudimos ir agregando todo el tiempo para ir atendiendo cada uno de los pacientes. Y el primer caso que nos toca dicen que hay un caso de sospecha de COVID aquí adentro, ahí en el medio. Ahí en el medio. Y la doctora Yarit Riva, que fue la pionera que junto conmigo, ella, no soy médico, ella fue la que montó con todos los primeros pasos de esta clínica, que es la que está aquí. La que está al lado es Ira, mi esposa, que le traducía a los pacientes. Como ella no habla ni ucraniano ni ruso, ella era la traductora voluntaria, se voluntarizó para ayudar. Y cuando tuvo que ir ahí, y había un hombre en esa masa de personas, en el medio una mujer joven y como una tienda de campaña pequeña que era como un iglú. Un gusano, no un iglú, un gusano. Y dice, ahí adentro está mi novio, tiene COVID. ¿Y ahora qué hago? Entonces pregunta, había autoridades, pregunta, bueno, que le pregunta, ¿cuál es el protocolo que tienen para pacientes de COVID acá adentro? Esto era los primeros días de la guerra, no había protocolo de nada, y mucho menos protocolo de COVID, y en un espacio que ya estaba saturado de gente, no había ni un espacio para crear un protocolo de aislamiento para un paciente de COVID. Con lo cual, esto es como el status quo, ¿no?, que tenemos en cosas que no se resuelven. Sí, bueno, en ese momento no había cómo resolver ese problema. Después sí se fueron creando más protocolos. De hecho, también como parte del trabajo de la clínica, creamos todo un sistema de test. También otras organizaciones colaboraron con vacunas. No sé si puedes pasar las fotos también. En los momentos picos ya ni siquiera había lugares, la gente dormía en los pasillos. No sé si va pasando un poquito más rápido. Y sí, ahí se va viendo.
Y parte también de lo que entendimos. Bueno, esta foto es otro testimonio del tipo de tragedia que uno ni siquiera ve en las tragedias cotidianas que uno puede ver en un país que vive en lo absurdo de la normalidad, ¿no? Los países en los que vivimos, que tienen cosas absurdas de una normalidad a la que estamos acostumbrados. Esta es una mujer embarazada que 6 semanas estuvo escapando desde el este de Ucrania para llegar a Polonia. Y que cuando llega a la clínica dice, hace 2 semanas que no oigo que mi bebé está vivo. Y no sé. Y ojalá hubiera sido un caso que llegó con eso. Fueron como 50 casos que atendimos con eso. Y lo que están viendo acá en la foto es el momento, miren la cara mirando directamente en la pantalla del ultrasonido móvil que usamos, y viendo, después de semanas, pudo ver que el bebé estaba vivo y estaba en camino. Y como este ejemplo podría haber muchos más que son mucho más terribles. No quiero hacerlo muy dramático y llevarlos a los casos más complejos, pero estamos hablando de situaciones que ni siquiera en las tragedias diarias que vemos en todos lados se pueden comprender. Pero lo peor de todo es lo que decía al principio, es cómo podemos explicar y cómo podemos resolver una ecuación donde uno ve este tipo de situaciones multiplicadas por miles, en una situación en la que uno tampoco puede decir, bueno, pero sabemos que se termina dentro de un mes o dentro de 2 semanas. Pero la semana que viene ya completamos este proceso, hubo que atender a tanta gente. Es la sensación que uno tiene desde el lugar del trabajo voluntario, y me puse esto para que vieran lo que usamos todo el tiempo dentro de este lugar de actividad. Todas las organizaciones voluntarias que trabajaron, una cantidad increíble de ONGs de todo el mundo que llegaron ahí, pero nosotros, Ceci, con muchísimo orgullo pusimos la bandera de Israel al frente, y el nombre de Hadassah como un símbolo al frente, donde la gente que llegaba a este centro de refugiados, cuando tenía que recibir atención médica, lo recibían en este lugar. Y mucho de lo que la gente necesita en una clínica como la nuestra va mucho más allá de la atención médica. Toda la gente que llega espiritualmente destrozada, llega con un trauma emocional que traen en el camino. Imagínense, sin que entre en detalles, las cosas que tuvieron que ver las madres, los niños, las abuelas, los abuelos. Una de las características que definen esta crisis humanitaria y de refugiados comparadas con otras también importantes que hubo en las últimas décadas, es que esta es una crisis de refugiados, y ahí paramos en esta foto, de madres e hijos. Básicamente, un 50% de los 7 millones de ucranianos que salieron de Ucrania, un 50% son niños. Un 45% son mujeres, un 5% son hombres. Y lo voy a decir muy claro, y esto lo digo otra vez desde la perspectiva de saber lo que está pasando dentro de Ucrania. Y los hombres que quedaron adentro, habrá un por ciento que será un 10, quizás un 15, hasta un 20% podrá ser. Son hombres que si tuvieran la opción de salir, saldrían, porque no pueden salir. Un 80% se quedaron a defender su casa. ¿Y quién mejor puede entenderlo que nosotros, nosotros israelí, judíos? ¿Qué hombre israelí va a salir de Israel si Israel va a ser atacado? ¿Quién? ¿Quién va a tener la cara para no defender su existencia? Y esa es la historia que a veces en las noticias, en las versiones y en las disversiones de la historia se confunde. Esa es la realidad de lo que está pasando en Ucrania, y eso también es lo que explica por qué una guerra que se tenía que terminar en 2 días o en una semana lleva ya prácticamente 4 meses
y tiene una perspectiva de seguir más tiempo. Porque hay una nación que quiere defenderse y un invasor que quiere destruir. Y en ese conflicto no hay una solución rápida e inmediata. Y de eso voy a hablar un poco más en el camino. Ceci, puedes pasar ahora más adelante. Un poquito más. La sonrisa de los niños siempre es importante. ¿Quién no se emociona por ver un niño que sonríe? Esta es una enfermera de Adasa que nació en Ucrania, que hizo Aliyá hace muchos años y que atendió muchos niños. Se trabaja en pediatría con niños. Y el trabajo que ellos hacen es atender el problema médico, pero también lograr que los niños recuperen por un momento. Imagínense una generación de niños que tuvo que escapar con madres que tenían que salir de sótanos, ni siquiera lo podemos llamar refugios, porque en Israel tenemos refugios. Para bien y para mal, algunos están mejores, algunos son más viejos, pero es un refugio. Ahí lo que son sótanos, no con paredes cerradas, que más un poco protegen cuando hay un bombardeo de que si cae el edificio, bueno, la parte del sótano todavía queda algo protegida. Muchos no lo pasaron. En Mariupol, ciudad que habrán seguido bien en las noticias, un comentario que puede ser impopular para alguna gente dentro de la comunidad que no gusta de la comparación entre el Holocausto y lo que está pasando en Ucrania. Mariupol es un Auschwitz desde el aire. Una masacre decidida por Rusia de aniquilar la población de una ciudad. Mataron, comprobado, lo digo, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Cruz Roja Internacional, mataron 100.000 civiles en Mariupol que están bajo los escombros. ¿Cuántos? 100.000. Que están bajo los escombros. Muchos pudieron escapar y muchos de los que pudieron escapar llegaron a nuestra clínica. Por eso cuento una historia que, aparte que son la información de las organizaciones que trabajan ahí, es lo que la gente que sí pudo salir a tiempo pudo contar dónde quedó la gente que finalmente fue bombardeada. Y claro, uno dice, pero esto no es un holocausto. Y claro que no. Por eso no usé, fíjense bien, no usé ni voy a usar la palabra Shoah, porque Shoah hay una sola. No hay otro evento histórico como la Shoah. Pero Fulle dijo claramente un comentario que yo hice antes de que empezara la guerra, que estamos en 1939. 2022 es 1939. Nuestra mirada del Holocausto y de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es la mirada desde 1945, porque en 1939 ya había una persecución a los judíos, ya había una intención, pero todavía no había campos de concentración, todavía no había un exterminio sistemático. Y si esto sigue por 5 o 6 años, y uno hace solamente la matemática de cuántos civiles fueron exterminados hasta ahora, en Ucrania, con una intención muy similar a la que hubo en 1939, si pasaran 6 años, podría pasar. Por eso, cuando este conflicto empezó, y siendo director de una organización que podía hacer algo para resolver, aliviar, curar a la gente que estaba escapando de esta tragedia, no tuvimos una opción. No teníamos que pensar si podíamos hacerlo o no. Teníamos que hacerlo. Desde el 6 de marzo de este año hasta el día de hoy, hemos atendido más de 35.000, a esta altura, 35.000 refugiados ucranianos que escaparon de Ucrania y entraron en Polonia. Aproximadamente entre 250 y 300 pacientes por día. En una clínica con 8 camas, en un cuarto que es como una emergencia ambulatoria, combinado con lo que sería un consultorio de médico de familia y médico pediátrico. Todo sin tocar un solo centavo del presupuesto del hospital en Israel, que tiene que atender pacientes en Israel, para eso Adasa existe en Israel, sin ningún centavo del Estado de Israel, que los impuestos que se pagan es para atender a la gente en Israel. Todo lo hicimos gracias a la generosidad de donantes de todo el mundo, muchos de aquí de México, que nos permitieron garantizar semana por semana, y que quedan en esa foto hace un minuto, semana por semana, cómo
cómo seguir haciendo esta actividad. Con 100 médicos de Israel y enfermeras y enfermeros que llegaron, y hoy por hoy 50 del resto del mundo, muchos de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, y desde ayer los primeros 4 médicos mexicanos del TEC Salud de Monterrey que se incorporaron en la misión humanitaria de Hadassah. Y el trabajo que tuvimos que hacer es mucho más allá de lo médico. Esta foto que ustedes ven aquí es uno de los desafíos más grandes que yo enfrenté también como líder de esta misión y trabajando ahí, que fue cómo resolvemos la situación de refugiados que llegan, donde hay una madre sola con una hija o hijos que tiene un problema de salud muy serio. Cuando la solución clara es, bueno, la madre tiene que ir a un hospital. En este caso, una madre que llegó a nuestra clínica con una capacidad respiratoria, ¿cómo se dice? Una insuficiencia respiratoria, lo que tenía era de 60%, que entendimos claramente que necesitaba, le dimos la atención inmediata de oxígeno, de todo lo que necesitaba para mantenerla, pero obviamente necesitaba ir a un hospital. Tenía un problema provocado por COVID que había tenido en Ucrania, que le había producido también daño en los pulmones. Todavía no podíamos nosotros hacer directamente el diagnóstico, pero claramente tenía que estar en algún hospital. ¿Y qué pasaba con su hija Nesia, de 6 años? Que la solución era que se iba a un orfanato a que la cuidaran y la separaban de la familia. No había ninguna otra opción. Y aquí el desafío fue cómo encontrar una solución, que lo hicimos con gente que conocimos en Polonia, gente hermosa que colaboró muchísimo con lo que hicimos, no judíos, que con mucho orgullo y solidaridad quisieron ser parte de una operación liderada por una institución de Israel como Hadassah, y junto con ellos organizamos que los recibieran en una familia que los pudiera contener junto a la madre y a la hija. Y de hecho la madre pasó ya 2 operaciones, porque encontraron que tenía un problema respiratorio pulmonar que era crítico, y pasó 2 operaciones. La hija estuvo con una familia y hoy en día tanto la hija como la madre están adoptadas por esta familia que la está cuidando en Varsovia. Un tipo de situaciones que uno yo siempre digo, no puede lidiar, no son problemas que uno, con todos los que trabajamos en resolver problemas de tragedias humanas, como digo, médicos es lo que hacen todo el tiempo, salvo los que tienen la suerte de traer bebés al mundo y trabajar en ese área, que es la única parte que uno dice, no estamos trabajando con la tragedia, estamos trabajando con traer vida, pero todo el resto hay un problema que puede llegar a ser trágico, y para eso están los que lo resuelven. Y este tipo de problemas son problemas que no deberían existir. Cuando un hombre llega con una gangrena en la pierna, un hombre de 65 años sano en esta clínica, y lo que tiene es una pierna que es una piedra completamente negra y que hay que amputarle la pierna solamente porque estuvo bombardeado en Kharkiv, en el este de Ucrania, y tuvo una herida que no le pudieron operar porque el hospital estaba bombardeado y dijeron, te lo curamos, pero vete a esconderte a algún lado, y estuvo 1 mes y medio en un sótano hasta que no pudo resistir más y salir. Y cuando llegó a la clínica en Polonia, su pierna ya estaba perdida. Es un hombre sano que perdió una pierna, ni siquiera porque estuvo peleando en una guerra. No estaba peleando, no fue un soldado, no tenía edad para ser soldado. Estamos hablando de situaciones que no deberían pasar. Uno se pregunta, ¿cómo esto puede estar pasando en el siglo XXI? La pregunta es todo el mundo. Uno mira las imágenes de lo que pasó y dice, ¿cómo puede estar pasando algo tan barbárico, algo tan cruel? Tipo de cosas que uno dice ya no pasaban. Y la respuesta es, no tengo idea cómo puede estar pasando. No hay lógica en lo que está pasando. Pero la única lógica que sí hay es la lógica de la respuesta. Y lo único que le agrega a la tragedia algo más trágico es la indiferencia. Y si alguien entiende el costo que tiene la indiferencia de un mundo que mira esto de lejos y no reacciona,
somos nosotros, los judíos que sufrimos el Holocausto, porque en 1940 nadie hizo nada, porque en 1943 y 44, cuando los aviones sobrevolaban los campos de concentración, no hicieron nada. Y lo único que hicieron fue liberarlos en 1945, cuando ya 6 millones de judíos habían sido exterminados. Y no quiero ser provocativo, pero vengo de un frente de guerra, no tengo otra opción, no puedo ser políticamente correcto. Las noticias hablan mucho de geopolítica, las noticias buscan mucho conectar la situación entre Ucrania y Rusia con los conflictos globales de la economía, que no hay duda que todo esto es importante y es real. Hay una geopolítica, hay un impacto en la economía mundial, hay un impacto en la cadena alimenticia porque no hay el trigo y hay un impacto en el costo del petróleo, en el costo de la energía. Por supuesto que hay un impacto. 17 millones de personas perdieron su casa, perdieron su vida, la vida que tenían. Ese es el impacto que nos tiene que importar, porque son 3 meses nada más. Hagan la matemática que uno tiene que hacer. Cuando el desafío que tenemos es una masacre de este nivel, con la intención de continuarlo, la indiferencia y el silencio, es permitir que siga extendiéndose. Y mi responsabilidad es comunicarles esto, no venir a contarles lo bonito que estamos haciendo, no porque no lo estemos haciendo. La experiencia de estos médicos, de este equipo de gente, y esta foto ahí para un segundo antes de pasar, es gráfica. El médico que está al lado mío aquí, Wasim, lo deben conocer bien los que trabajaron en la emergencia, médico Wasim, vive en Jerusalén Oriental, musulmán, árabe, es el número 2 de la emergencia hoy en día, el número 2, porque el número 1 es Ahmad. El número 2 de la emergencia en el hospital que atiende a las víctimas de ataques terroristas en Jerusalén. Y él es un doctor que tuve el privilegio de convertirme, de trabajar junto con él 10 días que estuvo ahí en la delegación, y él está junto ahí con todo el equipo médico, que incluye judíos ortodoxos, gente religiosa, de todas las religiones. Nosotros en Hadassah decimos, nuestra misión es ser mucho más que un hospital. Nuestra misión es construir puentes para la paz a través de la salud. Y en un mundo que está experimentando un proyecto de destrucción tan terrible, el poder que tiene construir puentes para la paz es un mensaje en sí mismo. Cuando la gente, esto para que entiendan, esta entrada es la entrada a la clínica, y de acá hay 3 metros a la entrada a ese cuarto gigante que vieron con catres. La dinámica de atención que nosotros tenemos es, la gente no tiene que ir a la clínica o pedir un turno. La gente se levanta a las 5 de la mañana y le duele la cabeza o se siente mal, camina y entra en la clínica. Y la gente que llegó ayer como refugiados, que salieron ayer o anteayer, cuando llegan, ¿qué es lo que ven primero? La bandera de Israel. Una bandera de Israel que no pide documento de judío, que todos entran por esa puerta, que esa clínica es para todo el mundo, que es un trabajo humanitario, que no elige qué enfermo hay que atender o no, que atiende a todo el mundo, en un trabajo de Tikkun Olam básico y esencial, que representa lo más básico del judaísmo. Y lo digo con orgullo de poder haber hecho esta actividad y poder seguir haciéndolo. Como dije antes, hoy mismo, ayer llegaron 4 médicos del TEC de Monterrey que están trabajando como parte de esta misión. Ninguno de ellos es judío, trabajando con la directora de la delegación, la doctora Dvora Bauman del Hospital Hadassah, que es una judía ortodoxa que está trabajando con ellos, junto con médicos del Hospital de Lublin en Polonia, junto con médicos de Argentina que también llegaron hoy en lo que se convirtió en una delegación internacional, con la bandera de Israel al frente, liderada por un equipo de Israel. Y en eso digo, hay una luz.
hay una luz. Es un momento muy oscuro. Y yo lo estoy haciendo para no amargarles la noche. Estoy haciendo la versión light. No se habla del... El que ve la experiencia no tiene un trauma, el que pasa la experiencia tiene el trauma. Pero el que ve la experiencia de miles y miles y miles, cuando tiene un nivel de empatía como yo tengo, y tienen todos los empáticos que al final convierten esa empatía en altruismo, y en tratar de ayudar a hacer lo uno que más puede, y tener la locura de haber estado 2 meses ahí a pesar de que nadie me pidió que lo hiciera. Pero fue un call to action, como se dice en inglés. Llamado a acción, que no tenía cómo pararlo. Y no tengo cómo pararlo. En ese llamado, uno ve que la oscuridad que hay tan presente en este conflicto, uno tiene una oportunidad de traer un poco de luz. Y todos tienen la oportunidad de tener un poco de luz. El olvidarse que eso existe y acordarse por un rato, porque alguien viene y lo cuenta, es muy bueno. Pero cada uno tiene una oportunidad de poder hacer algo. Este no es un evento para pedir que hagan algo, para que esté claro, ni para pedir que den una donación, ni nada. No es para eso. Es un evento para compartir lo que está pasando, para que puedan preguntar. Ahora que voy a completar, que puedan también hacer preguntas y comentar un poco más también cuál es la perspectiva que tengo de qué es lo que está pasando en general y a dónde va este conflicto. Qué es lo que puede ser que vaya a pasar. Pero en la oscuridad de todo esto hay una oportunidad de dar luz. Y si 2022 es el nuevo 1939, espero que esa analogía sea un error. Ojalá que la mayoría de ustedes está pensando, no es. Pero imagínense que hay una posibilidad que sí, que lo que estamos viendo es el principio de algo mucho más grande. Y que sí tenemos la posibilidad de hacer algo para pararlo, o sí tenemos la posibilidad de hacer algo para aliviarlo. Hay una responsabilidad histórica que tiene cada uno. Y vivimos en un mundo, y eso solo sí lo experimenté estando ahí, donde toda la actividad que nosotros hicimos, fuimos una pieza en una red increíble de solidaridad y de voluntarios de muchos países del mundo, organizando la comida gratis para la gente, organizando donaciones de ropa, organizando que no andaran con lo que estaba en la maleta que se llevaron, que recuperaran lo que les faltaba. 1 millón de polacos, hoy en día todavía, abrieron sus casas a refugiados ucranianos para que vivan en la casa, en los cuartos, comiendo en sus comedores, viviendo como parte de la familia. Estamos hablando de una responsabilidad colectiva muy grande que puede marcar una diferencia enorme. El mensaje final es: vivimos un momento histórico, uno puede desconectarse porque hoy en día el mundo es fácil. ¿Dónde está el switch off del televisor? Listo. Si apago la pantalla, en un segundo podemos estar en otra cosa. Es más fácil, no hay que apagarla. Honey, what's today on Netflix? Next. Ya está, era pesado. Stranger Things. Vivimos un momento histórico. No quiero exigir nada ni pedir nada. Cada uno hace su cuenta de pensar si este es un momento que tiene que hacer algo o no. Por supuesto, le dice, no, Juan, estamos en México aparte, ¿no? Un país que considero uno de mis segundos hogares y uno de los principales. ¿Cuántos problemas hay aquí en México? Millones. ¿Cuánto hay que hacer aquí en México? Y ayudar aquí en México. Bueno, hacerlo también. No digo, hay que hacerlo. Lo importante es no mantener la indiferencia. Lo importante es tener en vista que esto es un conflicto que no va a terminar mañana, que no va a terminar el mes que viene y que no va a terminar en los próximos 3 meses. Que va a tener más tiempo. Y que si podemos pensar qué hacer para aliviar, para ayudar, para conectarnos de cierta forma, podemos realmente, cada granito de arena, hacer una gran diferencia.
fíjate que hablé muy poco de Hadassah, porque para mí no es un tema organizacional, ni siquiera es un tema de poner en el centro la misión institucional. Yo decidí el día de, con eso te voy a terminar, lo decidimos junto con Ira, mi esposa, la noche del Seder de Pesach, en vez de pasarla en casa en Israel, en Tel Aviv, pasarla toda la noche dentro de la clínica en el centro de refugiados. Ni siquiera en el hotel, que podría haberlo hecho como lo hicieron otros que estaban también ahí y que hicieron un Seder. Pasé la noche esa en la clínica. Y lo hice por una decisión personal. No fue profesional, no solo que no fue profesional, sino que mis colegas en Hadassah me decían: se te perdió algún tornillo en la cabeza, ¿por qué tenés que estar en la clínica? Yo no soy médico tampoco. Pero yo dije, yo no puedo estar la noche del Seder de Pesach sentado en una mesa leyendo la Agadá de Pesach, por más tradición importante que sea, y Dios me pidió que lo haga, para recordar cómo luchamos para salir del sufrimiento, de la esclavitud a la libertad, cuando estoy en un momento en el que puedo tener un rol en ayudar a gente que está sufriendo de la esclavitud, de algo incomprensible, y traer algo de libertad. Y elegí como un acto, como una decisión personal, pasar esa noche dentro de la clínica. Y por supuesto llevé matzá, tenía la botella de vino para hacer algo simbólico, por lo menos, que hiciéramos algo que todavía fuera, si no el Seder completo, celebrar el momento. Y a las 8 de la noche, empezó el turno de la noche y decíamos, bueno, a las 10 de la noche vamos a tener menos gente y parar. Hasta las 3 de la mañana esa noche entraron sin parar gente. Llegaron ómnibus con refugiados todo el tiempo. Gente que entraba, fue justo un momento en que empezó a llegar gente más de edad mayor, gente que había esperado para salir, que llegaron, gente que andaba con bastones caminando. Y la imagen del éxodo, cuando salí de la clínica en un momento y vi esa cantidad de gente, era la 1 de la mañana, caminando y saliendo de éxodo, dije, nosotros recordamos en Pesaj ese momento, no para recordar un momento histórico. Porque cuando yo leo la Agadá de Pesaj con mis hijos, la parte que más recuerdo y que más me movilizó a ser la persona que soy, a hacer lo que hago, es la parte que dice, Bechol Dorbador, Hayab Adam, Lirot et Atzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Cada persona tiene que verse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto. Y yo siempre digo, ¿por qué dice Keilu Yatzam Mitzrayim cuando en todos lados Otzi Otanu Mitzrayim, Otzi Anu Mi Mitzrayim, nos sacaron de Egipto? Y en esa parte dice salimos, nadie nos saca. Salimos porque decidimos salir, porque hacemos una acción, porque la pasividad no nos saca de la esclavitud de la libertad, porque nadie te va a hacer, sácate, vamos a sacarte. Es una decisión que uno toma. Y en ese momento yo decidí que el lugar que tenía que estar, y por eso estuve 2 meses y por eso lo sigo haciendo, y como organización, Hadassah lo va a seguir haciendo de una forma o de otra. Estamos para salir del sufrimiento a la liberación. Gracias.